Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Hay una gran cantidad de personas que no ha visto el fondo de este problema del consumo de las drogas. Va más allá de una simple adicción, es una enfermedad, es el escape a miles de problemas que pueden tener algunos jóvenes. Sin embargo, se sigue criminalizando precisamente en lugar de atender las causas. Platicaremos de este tema en un momento más. También estaremos abordando hoy otro tema importantísimo, los estacionamientos. Usted mete su vehículo al estacionamiento y no tiene garantía alguna. Si otro vehículo le pegó, si le fue robado algo al interior, no se hacen responsables. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos pagando tanto por un servicio que la verdad deja mucho que desear? Un tercer tema que estaremos tocando también aquí en Mega Noticias es el transporte clandestino. Hemos hablado de taxis, sí, taxis piratas. Hoy vemos que hay otro tipo de aplicaciones, pero están dentro de un marco legal. ¿Qué pasa con el transporte público también? Algunas unidades, autobuses invadían rutas que no correspondían y operaban en el clandestinaje. El consumo de drogas es un problema de salud pública que muchos no lo han visto así. Creen que sigue siendo todavía entre delincuentes y policías, que hay que combatirlo de esa forma, pero el origen hay mucho vacío. Se requieren campañas más intensas, comunicación entre padres e hijos, en fin, vincular a toda la sociedad en este problema que va en incremento. La adicción a las drogas entre jóvenes continúa siendo abordada en amplios sectores de la sociedad y de las instituciones de seguridad como un problema de orden penal y no de salud pública. Esta visión ha propiciado la criminalización de quienes por diversas circunstancias sociales, familiares y económicas han caído en el consumo de sustancias, reforzando estigmas que los colocan automáticamente en la categoría de delincuentes. Hay cosas de las que no se quieren hacer responsable nadie. Una de ellas es el consumo del cristal en el estado y que esto deriva a que estas personas sean más vulnerables a ser víctimas de algún delito. Jóvenes consumidores son frecuentemente detenidos por faltas administrativas o posesión mínima sin que exista un canal efectivo para su atención médica o psicológica, lo que perpetúa un círculo de marginalidad y reincidencia. La falta o debilidad de campañas de concientización por parte de las autoridades es señalada como una de las causas estructurales del problema. Aunque existen programas de prevención y mensajes institucionales, su alcance ha sido limitado y en muchos casos se concentran en discursos punitivos. Hay muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que ahorita ya tienen un consumo problemático que debe de ser atendido. A este escenario se suman factores como la desintegración familiar, la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como la normalización del consumo en ciertos entornos. Necesitan salir bien rehabilitados de transformación para que ellos puedan tener una mejor aceptación y quitándole el estigma de drogadicto ya no, que las empresas ya los están viendo como enfermos. Desde el sector empresarial la postura es ambivalente, mientras algunos reconocen la necesidad de ofrecer segundas oportunidades y programas de reinserción laboral. Muchos otros se niegan a contratar a jóvenes con antecedentes de consumo, argumentando riesgos de seguridad, baja productividad o afectaciones al clima laboral. Y nosotros, nos llama a redoblar esfuerzos también a los municipios, a hacer lo que nos corresponden. El debate sobre la criminalización de jóvenes adictos pone en evidencia la urgencia de replantear el enfoque institucional, sin un cambio que priorice la atención médica y la inclusión social sobre el castigo. El problema seguirá reproduciéndose con costos humanos y sociales cada vez más altos. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Se necesitan campañas de prevención profundas y continuas, no como este plan de Youth que se hizo en Guanajuato y fue todo un fracaso. El transporte público, taxis piratas, siguen operando en diferentes partes de la República Mexicana. También el transporte urbano. Veamos esta otra pieza.
La falta de normas claras y la débil supervisión de las autoridades del transporte han permitido el crecimiento descontrolado de servicios de transporte irregulares como taxis pirata, mototaxis y plataformas digitales sin permiso. El fenómeno no solo pone en riesgo a los usuarios, también fomenta la corrupción, alimenta la impunidad y debilita el transporte concesionado formal. En calles, colonias populares, zonas metropolitanas e incluso aeropuertos y centrales de autobuses, el transporte clandestino se ha convertido en una alternativa cotidiana para millones de personas en México. Incluso para evitar la clandestinidad hay una apertura por parte de concesionarios y las propias aplicaciones. Por eso hoy todos los taxis también están metidos en las plataformas y toman el servicio que consideran les conviene. ¿En todas? ¿En Uber, por ejemplo, sí pueden? En todas, sí, ya en todas se pueden meter los carros verdes y están metidos en esas plataformas. Especialistas en movilidad coinciden en que el fenómeno responde a una combinación de factores: deficiencias en el transporte público, largos tiempos de espera, inseguridad, rutas mal planeadas y tarifas que no siempre se ajustan a las necesidades del usuario. A ello se suma la facilidad del ingreso al mercado informal. No se requieren concesiones, revisiones mecánicas estrictas ni capacitación certificada para operar. Aunque en Guanajuato no se ha detectado transporte público de pasajeros clandestino, en otros sitios del país pareciera ser común. Sí, tú sacabas vehículos por viejos y había gente ahí que estaba muy parada con el gobierno y te lo compraba y se metía a trabajar así sin placas y sin nada, transporte público. Sí, el pirataje está brutal en Veracruz. En zonas periféricas o de alta demanda, los taxis pirata y mototaxis llenan vacíos operativos, pero también compiten de manera desleal con quienes sí cumplen la ley. La certeza jurídica en Guanajuato y en León está muy bien desde que yo llegué aquí, y yo llegué en el año 2001. En el caso de los mototaxis, muchos gobiernos como el de Guanajuato opta por la tolerancia ante la falta de alternativas de transporte, sin regularlos plenamente ni garantizar condiciones mínimas de seguridad. Incluso fue archivada la reforma para la regularización de estas mototaxis. De acuerdo con estimaciones de organizaciones transportistas y datos de autoridades estatales, en Guanajuato circulan entre 12,000 y 15,000 unidades de transporte irregular, principalmente taxis pirata y mototaxi, en municipios como León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao, donde se concentra la mayor incidencia. Nosotros tenemos la facultad para sancionar y en su caso retirar transporte irregular. En realidad es una cosa que es permanente, ¿no? Para Mega Noticias, José Arroyo. Mira, afortunadamente en la ciudad de León, Guanajuato y el estado en términos generales ha disminuido el pirataje. Por otro lado, los estacionamientos, estos sí han crecido notablemente, pero ofrecen servicios, la verdad, que no te dan una satisfacción, vaya. No se hacen responsables de robos, de daños dentro de estos establecimientos y muchos de ellos son muy caros. ¿Quién los regula? ¿Por qué operan de esa forma? Cuando vinieron los parquímetros, pues esto cambió totalmente. Por supuesto, yo entiendo que yo tengo que pagar y pues lo pago, ¿no? En la Ciudad de México, el cobro por estacionarse en la vía pública está prohibido, a menos que sea en zonas reguladas por parquímetros. Con esta modalidad, lo que se busca es que los vehículos no permanezcan durante mucho tiempo en un mismo sitio y aumenten los espacios disponibles. Así como lo señala Javier Treviño, consultor en Céntrico, organización dedicada a la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable. El chiste es que también se genera disponibilidad en los espacios. Un estacionamiento gratuito se va a llenar todo el tiempo. La gente va a dejar su coche exageradamente todo el día, meses, años, ¿no? Sin moverlo. Al igual que en varias entidades, en la capital el gobierno concesionó una serie de polígonos para la instalación de parquímetros en zonas de alta demanda de estacionamientos. Con ello, el ciudadano adquiere la obligación de realizar una aportación económica para hacer uso del espacio público. Pues se ha comprobado y yo misma ya tengo varios compañeros, amigos, colegas que dicen, no, sí, los mejores lugares son donde hay parquímetros, porque ahí siempre hay donde estacionarse. En la Ciudad de México, la tarifa autorizada para parquímetros es de 3.25 pesos por cada 15 minutos, 13 pesos por hora. Operan dos servicios de parquímetros, OPEPSA, vigente desde 1992, ubicada en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Ecopar, que inició en 2010 a cargo de la Secretaría de Movilidad desde 2017, con polígonos en Anzures, Benito Juárez Sur, Benito Juárez Norte, Florida, Guadalupe Inn, Lomas Polanco y Roma Condesa, que abarcan al menos 28 colonias de diversas alcaldías. En casos como Puebla Capital, las primeras 3 horas son gratis y se cobra a partir de la cuarta, una tarifa de 10 pesos. Cuentan con 4 polígonos en las inmediaciones del centro.
mientras que en Monterrey, Nuevo León y en Guadalajara, Jalisco, el costo por hora es de 8 pesos. Cada uno cuenta con diversas modalidades de pago como efectivo, establecimientos autorizados y pago electrónico. Y en caso de no pagar, se establecen multas. Mega Noticias, Ricardo Moya. Y como siempre, la mejor opinión la tiene usted en casa. Nos vemos en una hora aquí, donde no hay lugar a la censura. Mega Noticias León, con Ignacio Tapia.